Yo también bailaba, fíjate. Bailaba otros ritmos que nada que ver con el ballet. Haciendo este plan de negocios, apoyada de un Excel, ¿no? Ya. En donde todo era... Donde eras millonaria. En donde ya para este momento, pues no tendría que estar en Dubái. una situación muy diferente de la que estoy, ¿no? Pues yo de repente estaba con una bebé de 7 meses, empezando a hacer un negocio desde casa, de forma virtual, cuando yo tenía pues más de 10 años haciendo el negocio con mucha calidez humana, con mucha cercanía. El día de hoy tenemos el honor de recibir a una mujer excepcional, Elizabeth Sierra, con una amplia experiencia en ventas. Elizabeth es directora y socia fundadora de B-Site, una de las promotorías más destacadas de Seguros Monterrey New York Life. Su misión es clara y poderosa: impulsar y orientar la vocación de proteger el futuro de las personas. Además de ser una líder en su industria, Elizabeth es madre, esposa y una apasionada por el bienestar físico y mental. Su enfoque en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal la convierte en un ejemplo a seguir para mujeres emprendedoras que buscan marcar la diferencia. Hoy Elizabeth nos compartirá cuál ha sido su experiencia más difícil e injusta en su negocio y cómo esa situación marcó un antes y un después en su carrera. Bienvenida, Elizabeth, a El Jinete con Cabeza. El jinete con cabeza, y si sigues y persistes a la cima llegarás. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de El Jinete con Cabeza. Este espacio en donde el objetivo es hacer que las personas que piensan emprender no emprendan. Y que si lo van a hacer, pues lo hagan con los ojos bien abiertos, con base en las experiencias y relatos maquiavélicos que nos cuentan nuestros invitados. El día de hoy tengo una invitada muy, muy especial. Ahorita nos va a ayudar a presentarte, ya escuchaste quién es. Pero es una gran amiga y una gran profesional del mundo de las ventas, de la industria de... Para mí las ventas que son más ventas que todo de cualquier producto que exista. Estoy hablando de la industria aseguradora. Y pues nada, tengo aquí a la increíble Eli Sierra. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto en saludarte y en estar aquí. Lista para hablar. Para hablar. Qué suerte, ¿Te gusta mucho hablar no me gusta. o te gusta más escuchar? Fíjate que te mentiría si te dijera que no me gusta hablar. Creo que a lo largo del tiempo he comprobado que a todos nos gusta hablar de nosotros mismos, ¿no? Por la naturaleza de mi profesión, creo que me he dado cuenta de que disfruto mucho también de escuchar, y es algo que en las ventas sí o sí debemos hacer si queremos vender, ¿no? Uh-huh. Y en la parte también ya del reclutamiento y el desarrollo de vendedores, pues inevitablemente tengo que permanecer callada más de lo que hablo. Pero en las capacitaciones ahí sí hablo un poco más, y bueno, en oportunidades como esta, pues creo que está increíble tener una sesión como de terapia sin pagar. Ya sé. Oye, siempre ha sido, bueno, te dedicas al reclutamiento de las personas que se van a convertir en vendedores, pero al final de cuentas eso es una venta, ¿no? Totalmente. Inclusive me atrevería a decir que igual o más difícil que las que realizan los propios asesores. Es correcto, sí, o sea, de hecho tenemos como muy medido las estadísticas de cuántos prospectos necesitas para cerrar una venta de seguros y de cuántos prospectos necesitas para tener a un nuevo asesor, y sí, pues definitivamente es mucho más eficiente la venta del seguro que el reclutamiento de asesores, y es un proceso comercial de principio a fin, claro. ¿Siempre has sido así de vendedora, digamos con esta... ahora sí que como diría un amigo Miguel, ¿naciste o te hiciste vendedora? Y me hice vendedora y me sigo haciendo. O sea, todavía no logro ser la vendedora que sé que puedo llegar a ser, o que esté en mi cabeza, o que veo colegas en la industria que digo, wow, mis respetos, pero definitivamente ha sido un proceso progresivo de trabajo, de persistencia, de libros, de cursos, de más libros, de más coaching, pero definitivamente me he ido haciendo vendedora con los años. Yo no soy la niña que vendía dulces en su escuela, que esperanzas, ¿no? Tengo 2, 3 historias donde sí hubo algo de comercio en mi juventud o infancia tal vez, pero sí veo que ha sido más un proceso de entrenar. ¿Y te imaginaste tú en ese tiempo cuando estabas en la primaria que no eras vendedora, no eras la niña que vendía dulces? ¿Te imaginabas tener una firma, una promotoría que se dedica especialmente a las ventas? Jamás me imaginé
O sea, creo que cuando estaba chica me imaginaba de grande o siendo bailarina, porque me encantaba bailar y era lo que yo pensaba que iba a hacer toda la vida, o pues siendo ama de casa y un poco siguiendo el modelo de donde vengo, que mi mamá es ama de casa, y mucha de la educación que recibí fue diseñada para eso. Entonces, ni de chiste me imaginaba con el estilo de vida que tengo hoy. ¿Qué bailabas? Ballet clásico. Bueno, aquí está pasando un video de Eli bailando ballet para que vean cómo bailaba. Yo también bailaba, fíjate. Bailaba otros ritmos que nada que ver con el ballet. Y yo también creí que iba a terminar siendo bailarín. Y Y ya no es aquí. Y perdí en la vida. Ah, no es cierto. Pues muy bien, Eli. Como te decía, me da mucho gusto tenerte aquí, sobre todo porque la industria de las ventas es algo que yo personalmente pues estoy, pero en su tiempo estuve también como capacitador y la verdad es que pues no me alejaré ni decidí dejarme porque sigo vendiendo y seguiré vendiendo, pero en el tema de la capacitación, sobre todo agarrar personas para que se dediquen al tema de vender, yo sé que es realmente complejo. Y durante tu vida, desde que emprendiste, me gustaría que me platicaras también desde el inicio cómo nace el tema de la promotoría, pero me gustaría que nos platicaras, y sobre todo para que las personas que están escuchando esto decidan no emprender, ¿no? Si es que así lo deciden, y que si lo deciden lo hagan con los ojos bien abiertos. ¿Cuál fue tu experiencia más injusta o incómoda en tu carrera como empresaria? Mira, es muy interesante la pregunta y la invitación que le haces a las personas que te siguen y que te escuchan de que emprendan con los ojos abiertos y si no, no emprendan, porque tengo yo ya casi 9 años que empecé con el proyecto de mi promotoría, aunque tengo 20 años en la industria aseguradora. Entonces, cuando estaba en el proceso de ganarme el tener una promotoría, le presentas un plan de negocios a la compañía de seguros, ¿no? Okay. En una sala de juntas con los directores, y entonces en ese momento pues tal cual presentas la proyección de una planeación estratégica y de en dónde te ves en 5 años, te la piden. A ver, nada más para yo entender. Sí. Tú eras asesora de seguros, tú vendías seguros. Digo, duré 10 años antes de tener mi propia promotoría, y en esos 10 años tuve una posición muy básica en un inicio como recepcionista, luego fui asistente de un asesor, Órale. Luego fui reclutadora dentro de una promotoría, después fui asesora de seguros, y después de ser asesora de seguros fui gerente de agencia, que es pues como una figura de un gerente comercial dentro de una promotoría. Esa creo que fue la trayectoria más larga y más exitosa que tuve antes de yo decidir tener mi propia promotoría. Pero para los que no saben de esta industria, dijiste ganarme la promotoría, es decir, tener una promotoría no es algo que tú decides emprender de un día para otro, es algo que te ganas. Sí, como en un inicio la aseguradora te apoya con ciertos recursos, desde el uso de oficina. Por ejemplo, los 3 primeros años no te cobra una renta de oficina y puedes hacer uso de una oficina, te da ciertos apoyos económicos para arrancar el proyecto. Pues sí tiene una serie de lineamientos que tiene que cubrir alguien para ganarse el poder tener una todo eso promotoría. Que bueno, básicamente los requisitos en general los podemos resumir en resultados, ¿no? O sea, te ponen a prueba, te piden ciertos resultados, si das los resultados, pues entonces tienes que vender, mijo. Y si no, pues no, básicamente. Si no, no. Y ya que cumples los requisitos, y ya que constituyes la persona moral, y ya que cubres ciertos requisitos también, digamos que administrativos, entonces haces esta junta en donde presentas el plan de negocios. Y es interesante, me encantaría platicar con colegas para saber si alguien en esa proyección planea sub-y-bajas, porque al menos yo me acuerdo de la yo de hace 9 años haciendo este plan de negocios, apoyada de un Excel, ¿no? En donde todo era... Donde eras millonaria. En donde ya para este momento pues yo tendría que estar en Dubái. En una situación muy diferente de la que estoy, ¿no? Pero definitivamente no planeas que van a suceder situaciones adversas como las que me ha tocado pasar a mí, y estoy segura de que todos mis colegas de una u otra forma pues han tenido que pasar adversidades.
unos de un tipo, otros de otro tipo, pero en mi caso creo que la situación más difícil que jamás puse en mi plan de negocios y que jamás me imaginé fue la llegada de la famosa pandemia, La ¿no? pandemia. El estar construyendo un negocio que formalmente yo arranqué con mi promotoría en 2016. Ok, 2016. Ajá. En 2018 me doy cuenta que estoy embarazada, cosa que tampoco había puesto en mi plan de negocios, ¿no? Eso tampoco estaba en el plan. Tampoco estaba en el plan. Nace mi hija en agosto del 2019 y empieza la pandemia en marzo del 2020. Bueno, en México. Ajá, digo, tal cual, nosotros tuvimos un evento de capacitación anual que organiza la compañía de seguros en la ciudad de Las Vegas y nosotros volamos a Las Vegas ya con un terrorismo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Estuvimos en la ciudad de Las Vegas, un Las Vegas totalmente diferente al que yo conocía, ¿no? O sea, desolado, no había gente, súper raro. Estuvieron a punto de clausurar el evento por lo que se decía en las noticias. Por lo que se decía, por una u otra razón lograron que no se cancelaran, tuvieron que hacer ajustes con algunos expositores que ya no llegaron, pero nosotros regresamos de ese viaje por ahí de un miércoles jueves, fuimos a la oficina el viernes, el lunes me acuerdo que era feriado, era puente, y el martes ya no nos permitieron regresar a la oficina, o sea, nomás nos dieron chance de entrar a la torre para agarrar nuestras cosas e irnos a casa. Y que les vaya, ¿no?, bien. Entonces, pues yo de repente estaba con una bebé de 7 meses en casa, pues empezando a hacer un negocio desde casa, de forma virtual, cuando yo tenía pues más de 10 años haciendo el negocio con mucha calidez humana, con mucha cercanía, y yo creo que me había hecho muy buena a reclutar personas, pero haciendo contacto visual y vendiendo una carrera que incluía una oficina, que incluía un ambiente laboral, que incluían ciertas actividades que yo sabía y dominaba, pero en la presencialidad. Claro. Y entonces, si bien yo estaba muy familiarizada con el uso del Zoom, ¿no? O sea, sé que mucha gente ni siquiera sabía que existía. Yo tenía años usando Zoom, pero por otro proyecto en donde estaba involucrada en un tema de coaching, que era una empresa de Nueva York que tenía oficinas en diferentes lugares de México e incluso de Centroamérica. Entonces, mucha de nuestra actividad de esa organización era a través de Zoom. Entonces, pues yo lo tenía descargado en mi computadora, lo sabía usar, estaba más que familiarizada con el uso de la herramienta, pero nunca la había usado ni para reclutar, ni para desarrollar, ni para llevar mi negocio de seguros. Y pues me di cuenta de que había un abismo. Y no digo que no se pueda hacer, porque lo hiciste. Pues lo hice, nomás los resultados fueron desastrosos comparado con mis indicadores por como yo soy, ¿no? O sea, ¿tú ya tenías planeado estilo. tu 2020? Sí, completamente. De hecho, el cierre del 2019 para mí fue muy bueno en términos de resultados, en términos de ingresos. Creo que diciembre del 2019 fue el mejor mes en ingresos de mi historia hasta el momento. Nos agarró la pandemia nosotras muy bien paradas, o sea, traíamos un ahorro importante de recursos que estaba diseñado para reinvertir en el negocio o incluso para hacer un primer retiro ya de utilidades, y pues empieza la pandemia y pues ese dinero se convirtió en nóminas. No manches, o sea, la gente seguía ganando dinero, o sea, tú no, o bueno, más bien platícame, ¿qué fue tuviste que despedir a alguien o...? La pandemia a nosotros se nos alargó mucho tiempo porque nosotros estuvimos fuera de oficinas 2 años, o sea, no nos permitían entrar a la torre, pues por políticas de la compañía, por ciertos lineamientos y porque también, esa es mi interpretación, al ser una compañía que vende seguros, pues todos los que estamos involucrados en el negocio estamos asegurados. Somos, creo que, los mejores clientes de la compañía, ¿no? Entonces, pues el hecho de estar en un mismo lugar físicamente también podía incrementar la siniestralidad de la misma compañía, ¿no? Y finalmente, pues no éramos un negocio que fuera como de primera necesidad. O sea, ciertamente, pues puedes reclutar, desarrollar, vender a través de plataformas. Y entonces, pues así lo estuvimos haciendo 2 años. Sin embargo, pues yo tengo un equipo, un staff,
que ese Ujú. sí está pues dado de alta como empleado para mi Directo empresa, contigo. exactamente, y la fuerza de ventas siempre se maneja de forma externa, ¿no? Ellos son comisionistas. Entonces, sí, en mi staff hubo varios movimientos, pero yo me resistí a correr personas y me resistí a alterar sus ingresos, porque finalmente seguíamos trabajando, Claro. ¿no? Nada más, cada quien desde Nada sus más no nos casas. iba bien. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, una persona importante en mi equipo, que es la persona que da la capacitación de nuevo ingreso, digamos como el programa de inducción, esa persona renunció al muy poco tiempo de estar en pandemia porque ella no pudo, o sea, hacerlo a través de una computadora y me dijo, ahí se ven, ¿no? Tuve que contratar un nuevo equipo porque hubo muchas actividades operativas que antes las hacía la compañía de seguros, ¿no? O sea, yo reclutaba al vendedor le enseñamos a vender y ya a partir de que cerraba un negocio hasta todo el trámite operativo, lo hacía en el área de operaciones de la compañía de seguros. El día 1 de pandemia, lo que hizo la compañía de seguros fue trasladar la operación a las promotorías. Entonces yo necesitaba a alguien en mi equipo que aprendiera a hacer toda esa parte operativa, entonces tuve que contratar también personal. Y sin esa parte, pues no hay manera, pues, ¿cómo emites una póliza si no es a través de un proceso de operaciones que fue, pues, aprender con el tiempo encima, ¿no? Con las metas corriendo. Y nos empezamos a enfrentar con un montón de adversidades. Uno, como te digo, creo que el reclutamiento cambió. Okay. Porque antes mi proceso incluía el que vinieran a la oficina, el que vieran al equipo, ¿no? Como un testimonio viviente. Sí, que vean el edificio y todo. Exactamente. Y de un día para otro, pues era reclutar a través de nada más el Zoom. Entonces mi efectividad en el reclutamiento cambió. Mucha gente de otros giros, de otras industrias se empezó a quedar sin trabajo y entonces como que empezamos a ser más atractivos, empezamos a tener más volumen de candidatos, pero luego estas personas empezaban un proceso, por ejemplo, de capacitación y se reubicaban en su misma línea o en su misma profesión, en su mismo giro, y entonces la retención de asesores para mí se me cayó, ¿no? Mucho de lo que yo estaba acostumbrada a hacer para retener asesores tenía que ver con actividades en la misma oficina. Como no son mis empleados, claro, pues se va generando este sentido de pertenencia. Como de lealtad hacia la promotoría. Exactamente, pues. Actividades que tienen que ver con el día a día que dejaron de existir. Entonces eso hacía también que pues más gente se cayera de lo normal, ¿no? Cuando alguien entra nuevo a esta industria, empiezan a surgir muchos miedos, porque no hay un sueldo, porque no hay prestaciones, porque no hay certeza, ¿no? Y entonces cuando iban a una oficina presencial, pues veían a los compañeros, entre ellos mismos se apoyaban, se echaban porras, y ahora era una persona solita en su casa, ¿no? Que a lo mejor a su familia le decía, ay, día 1, acabo de entrar a vender seguros, pero pues no había ese como abrazo de un equipo, ¿no? Claro. Estaba solo desde su casa, se enfrentaba a la adversidad pues solo, sin tener con quién compartir, y entonces, como te digo, pues eso disminuyó la retención. Creo que los medios de comunicación diseñaron muy bien una campaña de pánico, ¿no? Donde todo mundo estábamos con incertidumbre, con miedo, y ese estado emocional pues no nos ayudó definitivamente, empezando por mí, ¿sabes? O sea, yo recuerdo las primeras juntas después del inicio de la pandemia, con la administradora, con mi socia en aquel entonces, nuestras juntas eran de, a ver, hay que hacer números para ver cuál es el peor escenario, cuánto tiempo vamos a poder pagar salarios sin antes de morir el negocio, ¿no? Entonces creo que nos contagiamos nosotros mismos de ese mismo miedo, innecesario, tal vez, pero sí me considero víctima de la campaña de miedo que vivimos, porque entonces nosotras mismas empezamos a hablar de la carencia, nosotras mismas empezamos a hablar de miedo, y eso pues seguramente se permeaba, ¿no? O sea, yo empezaba mis juntas con un estado emocional terrible, ¿no? O sea, empanicada, y entonces pues imagínate ese nuevo asesor que acababas de reclutar, que percibía del liderazgo de la promotoría pues incertidumbre, miedo, negatividad, y entonces pues eso
eso creo que fue lo peor. O sea, el que nosotros como cabezas y yo como cabeza de la promotoría me contagiara de este mismo estado emocional. Oye, ¿tenías vendedores que no vendían? ¿No estabas reclutando de la misma manera? ¿En algún momento pensaste dimitir? O sea, decir, ya, a la chingada la promotoría, ¿o me voy a dedicar a vender los dulces que no vendí cuando era niña? Fíjate que durante esos 2 años de pandemia, no, pero sí hubo momentos donde yo empecé a evaluar cerrar el negocio y salirme cuando ya habíamos regresado, que empecé ahora sí a experimentar como los resultados. Porque una parte importante en la forma en la que la aseguradora compensa a las promotorías es algo que le llaman nueva organización. Y la nueva organización es 4 años de asesores, ¿no? O sea, si yo te recluto hoy a mi promotoría, tu producción de los próximos 4 años se acumula con los asesores que están en sus últimos 4 años y eso realmente, pues, influye en ingresos y en compensaciones y en bonos y demás. Entonces, cuando empezó la pandemia, pues yo traía 4 años atrás de un trabajo muy bien hecho. Que te soportó, digamos. Que me soportó un buen rato todavía, ¿no? Entonces, si bien estábamos envueltas en drama, miedo y tragedia, pues los resultados estaban pues patrocinados por el trabajo de años anteriores. El problema realmente se vio en mis resultados 4 años después de que empezó la pandemia. ¿No? O sea, cuando mis 4 años inmediatos anteriores, pues eran, esa fue tu verdadera pandemia. Exactamente, eran un hoyo. Y ahí sí fue donde empecé a evaluar más opciones y empecé a pensar en cerrar. En cerrar, ajá. ¿Y qué hiciste para resolver ese tema? Mira, creo que estoy rodeada de personas muy valiosas. En medio de la pandemia tomé un entrenamiento de, ¿puedo decir comerciales? Sí, claro. Solo menciono sí, Avon, patrocínanos. No, tomé un entrenamiento de Bob Proctor, el de Thinking into Results. Thinking into Results. Y creo que ese programa me ayudó muchísimo porque entonces entendí por qué me había metido en el hoyo en donde estaba metida. Ya. Y entonces fue que empecé a darme cuenta de que pues estaba teniendo los resultados de lo que había pensado y de lo que había sentido 2 años atrás, ¿no? Y entonces, si bien en mi negocio no cambian las cosas en 24 horas, pues empecé a tener herramientas para... Cambiaste tú y por ende... Ajá. Entonces, la persona que me invitó a este programa, que es Gonzalo Rubalcaba, Chalo. Ajá, él se mantuvo cerca de mí creo que todo ese tiempo y él me ayudó mucho. Creo que también, bueno, definitivamente en casa, mi pareja que tiene muchas habilidades de coaching, también pues él me ayudó mucho. Y hubo una persona determinante en mi decisión de no tirar la toalla, que fue Martín Mata, el que era director de la zona Occidente Pacífico de Seguros Monterrey. Lo busqué y pues le pedí su opinión, ¿no? O sea, le dije, estos son mis números, estos son o sea, ve mis ingresos, en dónde están. La renta de oficina, de la oficina se me estaba complicando drásticamente, sí. Era un gasto fijo mensual muy Durísimo. Elevado. Entonces, pues fue como, pues tú eres el director, quiero una opinión, pues sé que es imposible que sea imparcial porque finalmente pues él como director de la compañía tendrá intereses en que las promotorías den ciertos resultados, pero sí le pedí su opinión, fuimos a comer y creo que la comida con él en ese momento me ayudó porque me dio ciertos tips, me dio ciertos puntos de vista y creo que ese momento sí fue determinante para decidir continuar y no tirar la toalla. O sea, continuaste con las pérdidas que tenías, con los bajos ingresos que tenías y poco a poco fuiste remontando hasta el día de hoy. ¿Cómo estás? Mira, ¿Cómo hoy vas? estoy mucho mejor de como estaba. Antes de la pandemia. No, todavía no. Okay. Todavía no logro recuperar los resultados de 2019, pero definitivamente hoy, octubre 2024, ya estoy mejor que octubre 2023, a pesar de que todavía el primer semestre de este año fue difícil, pero
lo que te decía, empiezas a ver que ya estás regresando a tus indicadores de retención, estás regresando a tus indicadores de reclutamiento. Entonces, desde el año pasado, si bien estuve a punto de tirar la toalla, ¿no? A inicios de 2023, finales de 2022, creo que fueron mis etapas más complicadas. Pues hoy estoy mejor, drásticamente mejor. También tuve que hacer algunos cambios. Y ahí sí ya hice ajustes en salarios el año pasado. Me moví de oficina a una oficina menos grande, pues, de menos metros. edificiosa. Sí, para que el gasto fijo mensual se ajustara. Y creo que ayuda el que soy una persona persistente. Sí, soy terca, soy persistente, y que finalmente, pues, ahí sí otra vez los números me ayudan a entender que, pues, haciendo las cosas como ya las puedo hacer, porque ya tengo otra vez presencialidad, y trabajando a lo mejor, no quiero decir más, porque no siempre es tema de tiempo, muchas veces es tema más bien de... Como de coco. Ajá, de estrategia. Haciendo ciertos ajustes, ya estoy hoy en un lugar diferente del que estaba en 2022 y 2023. No estoy en donde estaba todavía antes de la pandemia, pero sí ya veo el escenario muchísimo más, mejor. Sí, muchísimo mejor. Oye, y la verdad, ya saliendo de la pandemia, ¿adoptaste ciertas formas de trabajar que nacieron, digamos, con la pandemia? ¿O sí regresaste 100% a la presencialidad y como estabas antes? No, o sea, eso creo que es imposible. También platicando con funcionarios de ahí de Seguros Monterrey, pues ellos compartían de algunas reuniones con la dirección ya a nivel nacional, y cómo compartían que Gustavo Cantú es el nombre del director de Seguros Monterrey a nivel nacional, que él les compartía a los funcionarios que es imposible regresar al trabajo 100% presencial como era antes de pandemia, porque simplemente pues se quedarían fuera del mercado, ¿no? Claro. Hoy la gente, creo que es una combinación de lo que nos regaló la pandemia y también de las generaciones actuales, en donde sí se valora mucho el tener la posibilidad de hacer home office, la posibilidad del nómada digital, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente, hoy el negocio es totalmente diferente a como era antes de la pandemia, ¿no? Pero tampoco es 100% virtual como fue en pandemia. Entonces, creo que hoy tenemos, pues, un negocio híbrido, ¿no? Híbrido, o sea, no regresamos a nada. Tú más bien dirías que ahí se formó una buena mezcolanza. Exactamente, en donde, pues, yo voy... sí, de alguna forma, invitando a las personas, a veces forzándolas un poco a que haya actividades que sí o sí tienen que suceder de forma presencial. Claro, ¿no? Sí. Y cuando estamos en esos momentos, refuerzo esto no podría estar sucediendo si estuviéramos cada quien en su casa en Zoom, ¿verdad? Sí, y es como, no manches, esto no. Y entonces les ayudo a que vean cómo sí hay ciertos momentos donde no es lo mismo. O sea, una lluvia de ideas, el compartir información, el desahogar información, no sucede definitivamente desde una plataforma virtual. Pero sí hay momentos donde, bueno, pues si vas a estar de viaje, conéctate, no pasa nada. Tengo algunas personas foráneas y entonces pues ellos sí están el 90% del tiempo en virtual. Y tiene que ver mucho también con lo que hagan, ¿no? Como dices, por ejemplo, acá con nosotros, en la productora, los editores... Pues vivía en San Luis Potosí y se mudó a Tamaulipas, no sé por qué. Estaba bien en San Luis Potosí. Y otro está en Mérida. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, para el tema de edición, no, pero pues para grabar, pues aquí tiene que estar. O sea, sí, no hay forma de grabar virtualmente. Entonces, sí tienen mucha razón. Sí, más bien es eso. Y también creo que pues hay perfiles y hay gente que puede ser... Yo lo que les pido es que lo midan, ¿no? Entonces, a lo mejor hay ciertos mercados en donde hacer actividades virtuales funcionan igual o mejor que la presencial, y hay ciertos asesores, por ejemplo, que igual que yo, pues más bien tienen una carga mayoritaria en actividad presencial que en virtual. O sea, no creo que sea en sí la herramienta como tal, sino una combinación de factores en donde tu personalidad... tus fortalezas, tus debilidades hacen que la presencialidad o la virtualidad te ayuden o te desayuden. Te desayuden. Uh-huh. Oye, ¿cómo, o más bien qué
fue lo que aprendiste de todo esto que me acabas de platicar? Es decir, si una persona que nos está escuchando está decidiendo, ¿no? Decir, voy a abrir mi promotoría o voy a dedicarme a X cosa. ¿Cuáles fueron las cosas que tú aprendiste para que si a alguien le pasa algo similar, que a todos nos pasó la realidad, pero si alguien tiene una nueva pandemia en su negocio, qué cosas tú aprendiste que te ayudaron a que ya no te vuelva a pasar en lo de los ingresos y lo que platicaste? Pues mira, te puedo compartir lo que aprendí. No tengo la certeza de que ya no vuelva a pasar. No, esperemos que no, porque creo que hasta una nueva pandemia ya la manejaríamos de una forma distinta. Pero mira, creo que el principal aprendizaje es entender que cuando tú eres la cabeza del negocio, pues tienes directa o indirectamente muchos de los resultados en tus manos, ¿sabes? Y eso a lo mejor va a hacer que más gente se desenrole de la idea de emprender o de tomar el liderazgo de un negocio, porque lo que te decía hace rato, me di cuenta de que muchos resultados negativos fueron el efecto de mi estado emocional y de lo que inconscientemente yo estaba transmitiéndole a mi equipo. Entonces, uno de los principales aprendizajes es la importancia de yo estar metiendo información positiva a mi cabeza, de estar cuidando mi estado emocional. Y a lo mejor voy a exagerar un poco, pero en dado caso creo que es mejor cancelar una junta que dirigir una junta si yo no logré estar en el estado emocional correcto. Entonces, ahí es en donde entra la gran responsabilidad como cabeza de un negocio, en donde tienes que fortalecer tus músculos emocionales, en donde tienes que tener un control de lo que estás tal cual metiendo tu cabeza y sintiendo en tus emociones, y teniendo la habilidad de hacer la transición al modo adecuado, porque la gente pues te sigue, ¿no? Sigue al líder, y si tú les dices, todo está terrible, pues sí, entonces claro, te la creen. Y todo está terrible y se manifiesta y se hace realidad, ¿no? Sí. No es magia, pues es causa-efecto. Sí, totalmente. ¿Tú cómo te sientes con respecto a bueno, pues la pandemia fue algo no inevitable, pues, pero pues es algo mucho más grande de lo que podamos decir que si se pudo haber evitado o no? O sea, eso no se pudo haber evitado de nuestra parte al menos. Pero ¿crees que esa crisis que sucedió en tu negocio fue necesaria para hacer lo que es tu negocio hoy, o lo que tú crees que será en el futuro? Ay, no sé si sea. O tú dices, no, a la chingada, mejor que no hubiera habido pandemia. Sí, hubiera sido mejor que no hubiera habido pandemia, pero eso no es una posibilidad, también, ¿no? Está en la irrealidad eso. Pero, por ejemplo, vi negocios que no fueron tan respetuosos de la distancia social, y que siguieron buscando la forma de... O sea, se amarraron a hacerlo en la presencialidad. Ajá, y entonces no puedo hablar de todos, porque hubo negocios que se fueron a 100% virtual y que la supieron hacer y que siguen trabajando 100% virtual, ¿no? Sí, aunque vendieran pollos, se fueron a la virtualidad. Sí, pero hubo negocios en mi industria que les iba muy bien y que, como bien dices, se aferraron, buscaron la forma de rentaron otra oficina porque no nos dejaban entrar a esa torre, entonces rentaron, y a ellos no les afectó tanto como a mí. Entonces, más bien, también otro aprendizaje que tuve es, pues, a lo mejor poderte separar de lo que los medios de comunicación te están diciendo, porque a lo mejor no era tan necesaria esa distancia social tan drástica, ¿no? Pero pues es imposible pensar en que las cosas hubieran sido diferentes, pues ya fueron como fueron. Pues ya fueron, ¿no? Como fueron. Ajá. No creo que era necesario eso para que yo pudiera, o sea, para que tu negocio pudiera sobresalir, porque sí, eso iba a mi otra pregunta, que es pues más general, ¿no? ¿Tú crees que la desgracia o estas situaciones incómodas o injustas son necesarias para que el emprendedor se convierta en lo que su negocio va a ser, o en lo que él es, o simplemente son cosas que pasan y... Sí, más bien lo segundo. O sea, no creo que sean necesarias, indispensables, o sea, no las necesitas.
Luego hay estas frases de que un mar en calma nunca hizo a un buen Sí, exacto, a eso me marinero, refiero, ¿no? Pero más bien yo lo que creo es que fue con lo que inicié, si bien en mi plan de negocios de un inicio no asumí que iba a haber momentos adversos, en la realidad tú te vas a dar cuenta de eso porque estás entrevistando personas Claro. con esta misma pregunta, pero lo que me imagino es que no hay una sola historia de éxito en donde todo fue planito. O sea, todo emprendedor se enfrenta con la realidad de la vida, y en la realidad de la vida siempre va a haber adversidad, unas grandes, unas pequeñas, unas medianas, ¿no? Unas medianas. Unas que a lo mejor sorteas de una mejor manera, otras que te agarran en un peor momento. O sea, definitivamente si la maternidad hubiera sido muy separada de la pandemia, a lo mejor también otro resultado hubiera tenido. No sabemos, ¿Y ¿no? quién sabe cuál? Y quién sabe cuál. A lo mejor era mejor o a lo mejor era peor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sí influyeron ciertas cosas en mi negocio. Digo que podríamos hablar 3 horas, ¿no? Claro. A detalle de todo lo que más pasó durante ese tiempo, pero pues si no hubiera sido la pandemia, hubiera sido a lo mejor otra cosa, ¿no? Entonces sí creo que hoy lo que yo puedo pues es agradecer esa adversidad, porque definitivamente cada momento adverso de mi negocio pues ha hecho que yo me convierta en una persona más fuerte, que tenga más claro hacia dónde voy, que construya más músculo emocional, que aprenda a tomar mejores decisiones, y que y al final, digo, el dinero, pues a todo el mundo nos gusta, ¿no? Pero creo que al final ni siquiera el dinero es lo más importante, sino esa posibilidad que tienes de convertirte en una mejor versión de ti, en tener más habilidades, en aprender más, y en el camino pues también ayudarle a más personas. Y creo que si no hay adversidad en la vida, pues no creces. Claro. Eso sí. ¿Crees que, o más bien, qué le dirías a los que están viendo esto? O más bien, no qué les dirías, porque ni que fuéramos consejeros, ¿verdad? Pero bueno, tú sí, yo no. Si están pensando en emprender un negocio y demás, hace ratito estábamos con Oscar, estábamos diciendo que no es lo mismo emprender un negocio a invertir, ¿no? Pues que ser colaborador es algo bueno, ¿no? Sobre todo si ganas bien, ¿no? Un gerente o alguien de puestos medios, y que muchos se confunden y dicen, pues para ganar más voy a emprender, voy a hacer un negocio. Y estábamos diciendo que no, que al contrario, ¿no? O sea, poner un negocio no es para ganar dinero, y menos al principio, ¿no? A lo mejor ya después, y si todo sale bien. ¿Tú qué decidirías ahorita con el conocimiento que tienes? ¿Haberte quedado como vendedora o alguno de los puestos que tuviste como colaboradora? ¿O dices, no, creo que hice lo correcto y elegiría esto 100 veces? Creo que también da para hablar muchas horas. Les recomiendo que lean mi libro. ¿Cómo se llama tu libro? Tengo un libro que se llama Horas Pompi, y hay 3 capítulos. Uno habla de la dependencia, otro habla de la independencia y otro habla de la interdependencia. Y justo habla sobre estas 3 diferencias, ¿no? Cuando eres empleado, estás en la dependencia. Cuando emprendes un camino tú solo, eres independiente. Y cuando ya te conviertes en empresario y tienes colaboradores a tu cargo, es porque estás en la etapa de la interdependencia. Claro. Entonces, bueno, creo que es un tema muy extenso. Pero definitivamente yo llegué a mi punto personal, a manera personal, en mi bolsillo de ingresos más alto antes de yo empezar mi propia promotoría, ¿no? Porque te hablaba de que llegué a un nivel de ingresos alto para finales del 2019, pero pues de ahí había que pagar renta, nóminas no todo el dinero que cae en la cuenta es tuyo. No, pero de yo poderme quedar consistentemente con cierta cantidad ya para mí, fue mejor antes de tener mi propia promotoría. No he logrado llegar a ese nivel de ingresos, pero por ningún motivo regresaría a donde estuve, ni por error. O sea, no hay manera. Pero en mi escala de valores, aunque me encanta el dinero, no es mi prioridad. Entonces, ¿qué sería? ¿La libertad o...? Creo que tengo cierta escala de valores que, estando yo a la cabeza de mi negocio, las decisiones que tomo están alineadas con estos valores. Y cuando colaboras para una compañía, si estás en línea con esos mismos valores, como fue muchos años en la empresa donde estuve, pues está bien padre, porque entonces
la dirección toma ciertas decisiones y entonces tú como colaborador pues las sostienes y las empatas. Pero a mí lo que me empezó a pasar es que hubo un punto en donde las decisiones que se empezaron a tomar no estaban en línea con lo que yo quería sostener en la vida. Entonces, pues en el momento en donde tú tienes que aplicar algo, hacer alguna acción, despedir a una persona, ¿no? Que es lo que a veces me tocaba hacer, y tú no estás de acuerdo con eso y entonces estás corrompiendo tus valores, es en el momento en donde el dinero pasa a tercer término y te das cuenta de que pues estás siendo parte de algo mayor con lo que no estás de acuerdo y al final del camino pues sí puedes tener resultados, pero la relación de ti contigo debe de ser terrible, ¿no? Saber que estás apoyando valores que no son los tuyos. Por esa razón no hay forma de que yo vea el haber tomado la decisión de emprender como una mala decisión o querer regresar. Eso sí, nunca ha pasado por mi mente. O sea, pasó por mi mente cerrar mi negocio, pero no regresar a donde venía. No regresar a emplearte. Por ningún motivo. Incluso tuve varias invitaciones de otros promotores a que me incorporara a sus negocios muy exitosos, negocios que admiro un montón, pero yo me cuestionaba eso, decía, híjoles, de ahí vengo corriendo, no, o sea, los resultados de este negocio, wow, pero no sé si sus valores como persona, lo que sostiene, lo que hace en su día a día, va a estar en línea conmigo y no quiero volver a llegar a un punto donde pues haya esta confrontación y entonces 5 o 10 años después vuelvo a tener que empezar lo que estoy empezando ahorita, pues mejor le sigo, ¿no? Sí, totalmente. Me pasó, digo, muy, muy alejado del ejemplo, pero yo las primeras veces que tuve un empleo era Cinepolito, en Centro Magno, y ahorita dijiste algo que me vino a la cabeza. Yo me veía al espejo y decía, no manches, no, esto no está bien, ¿no? Y digo, estaba joven y pues no tiene nada de malo, ¿no? Tener un empleo mientras yo estaba ahí en los primeros grados de universidad, pero yo de verdad me volteaba a ver y decía, no manches, o sea, no me siento yo. Y no, se va a escuchar así como payaso, como que, ay, no, pues, no me siento yo, y no, pues más bien era horrible, pues, ¿no? Era horrible trabajar ahí para mí, porque yo en mi mente tenía algo muy, muy diferente que es esto, ¿no? Es las cámaras, los micrófonos, y estar ahí, levantando las palomitas y viendo a ver si te encuentras un billete de 20 pesos abajo del asiento, pues estaba para mí súper gacho, y bueno, como lo mencionas, sí, no empataba conmigo nada de lo que estaba haciendo, y sí, bueno, pues fue que caímos acá. Eli, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Y vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Especial de la muerte. Entonces, vamos a jugar Basta y te explico las reglas. Lo que sucede es que yo voy a picar. Ajá. Después de eso, yo voy a decir una cosa que se pueda asegurar. Ajá. ¿Ok? Después de que diga una cosa con la letra que está aquí, voy a picar el dientito. Ajá. Y luego voy a volver a picar y significa que es tu turno. Si tú pierdes, Ajá. recibes una descarga eléctrica de 257 voltios. Ok, me electrocuto. Si yo pierdo, yo recibo la descarga. Ok. Y si tú no la quieres recibir, yo la recibo doble, ¿va? Ok. Va, perfecto. ¿Lista? Pues Ok, lista. cosas que se pueden asegurar. Vamos a iniciar. Y yo digo, pompis. Casas. Yo me sé una. Edificios. ¡No manches! ¿Perdí? No, perdí. Pues muy bien. Pero, pues, la había dicho, pero bueno, pues ya me robó el tiempo. ¿Qué más hubiera sido? A ver. Pues a lo mejor, es que se pueden asegurar muchas cosas, fíjate. O sea, ¿Qué puede sería? ser un restaurante. Restaurante. Una sociedad. ¿Una tren. sociedad? Ajá. O sea, la sociedad. La sociedad. Hubiera Ajá. sido bueno saber eso antes. Un galgo italiano. Vacas. Vacas. Vacas, sí. Un banco. A tu mamá. O bueno, a mi mamá, ¿no? A la tuya. Un avión. Bueno, ya hubieras perdido tú. No me siento tan mal. Entonces, aquí tú tienes que ser la que me tiene que dar.
Ay, Dios. Le tienes que subir Esto. poco a Ajá. poco, Ajá. desde el 1, Ajá. bueno, tiene hasta el 8. Haz de cuenta que si le subes al 8, Ajá. muero, ¿ok? Ajá. Entonces, vamos, arranca. No, No. todo bien. No, dale. Ay, dale. Ay, ya se está empezando a sentir, ¿eh? Ay, poquito más. Ay, güey. ¿Qué necesidad tenemos? necesidad? Los mexicanos de hacer Por no esto para saber qué es. dividirnos? Por no picarle bien ahí que se aseguran los edificios. Pues muy bien, muchas gracias por participar en nuestra especial de la muerte. Gracias por perder. Con no, padre, ¿eh? Con cosas que se aseguran. Y bueno, ya para finalizar, vamos a leer unas preguntas del público. Eli dice, el curso de ventas para tus asesores sobre cómo abrirse las puertas incluye cómo abrir puertas reales por si no venden nada. ¿Cómo abrir puertas reales por si no venden nada? Fíjate que sí. O sea, se abren las puertas de la mente, pero si no... Sí, sin querer, desde el proceso de entrevistas, muchas veces incluye eso. O sea, la gente no entra al despacho, pero luego me agradece que gracias a mi entrevista le sirvió mucho y entonces ya renunció a su trabajo y ya se aventó a emprender algo que... O sea, que siempre venía haciendo. contribuye algo externo Ajá, del que... ajá, sí. Sí, o de repente me buscan para venderme algo con las herramientas que... O sea, tú hiciste aprendieron. todo el trabajo Ajá. y terminan en otra promotoría o vendiéndote Sí, algo a ti. Sí sucede. No manches. Lástima que no lleve remuneración. Oye, y los pues. que no consiguieron nada sí abren puertas reales de casas para... No, eso No, sí. eso sí, no sé, Eso eso sí. ya no sabemos. Esperemos que no. Esperemos que no. Dice otra persona aquí, Eli, ¿todas las llamadas en frío las tienen que hacer en caliente? Yo creo que sí, fíjate. ¿O se pueden esperar un poquito? Yo creo que las llamadas en frío se hacen en caliente. Oye, y si alguien te dice, oye, voy a hacer llamadas pero en caliente, ya no son en frío. O sea, si no venden, pues ya estuvo ahí mal. Yo creo que más bien nos quedamos con que todas las llamadas en frío se tienen que hacer en Se caliente. tienen que hacer en porque- caliente. Porque ganas de hacer llamadas en frío. ¿Tú las haces en frío o en caliente? No me gustan las llamadas en frío. ¿No te gustan las llamadas en frío? No. ¿Prefieres networking y Prefiero referencias calificadas. referencias en Ajá. caliente? Sí, en caliente. No. Definitivamente. Sí. ¿Qué es peor, referencia en frío o llamada en frío? Referencia en frío. ¿Referencia en frío es peor que llamada en frío? Sí. Para que no pasen, algunas personas que conocemos, que no pasen referencias en frío, por favor. Sí. Pues es que es pérdida de tiempo. ¿Cómo? La No, referencia la en frío, referencia o en sea, frío. literalmente estás molestando a alguien, básicamente, ¿no? Generalmente es así. Oye, dice otra pregunta aquí. ¿Es cierto que los asesores de seguros de Monterrey, Ujú. al entrar a la promotoría, les dan una prima asegurada? Quisieran. Algunos quisieran. O sea, entran y Quisiese, pero no pudieron. prima asegurada. No, pues es que no, bien. muchos se irían a Monterrey, ¿no? Seguramente sí. Allá Pero estaría no, mejor. justo son de los valores de los que vengo huyendo y de los que no me gusta sostener en las empresas. Así es que... Por eso seguro Monterrey, pero en Guadalajara, Es ¿no? correcto. Sí, en Monterrey está raro. Y bueno, pues aquí por último nos preguntan, Eli, a un vendedor le dicen el talento, pero cuando no ha vendido nada en un mes. ¿Talento? El talento es como cuando me dicen que vendieron 9. Pero pues para disimular le No he dicen, vendido nada. oye, ¿cómo va ese? No, pues es talento. Talento. Y ya el vendedor dice, no, sí, todo es chido, pero pues en realidad ya Sí, tienen su sí, comunicación especial. Fíjate que ese no me ha llegado, pero el de las 9, ay, ya es una y otra vez así de, Ya, ay, por vendí favor. 9. ¿Cuánto llevas? 9. Sí. Todos llevamos 9. Pues muchas gracias, Eli, por responder nuestras preguntas que nos manda el público Muy y que creativo el público. muy creativo este público. Y bueno, pues ya para terminar vamos a hay muchos podcasts positivos, pero en este somos negativos, así que nos vas a firmar el negativo.
Si nos haces el favor de firmar la foto oficial. Ay, ve, ¿y esta foto? ¿De dónde la sacaron? ¿La firmo así? Sí, es tu firma para nuestro muro de los invitados. Muchas gracias por tenerte aquí. Es un ugly sweater de Navidad. No, en realidad sales como así en la foto, pero... bueno, aquí están viendo la foto para que la vean. Era un concurso de suéteres de Navidad. Ajá, mira qué lindo. Muchas gracias, Eli, por estar aquí con nosotros. Y ya nada más para terminar, pues ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué haces? ¿Qué nos vendes? Pues lo que se pueda, pero no, tengo un libro que se llama Horas Pompi, como lo comentamos hace rato. También tengo un tiempo impartiendo algunos entrenamientos de ventas, aprovechando la información, el conocimiento que este negocio me ha dado. Entonces también pues pueden obtener algo de información sobre algunos talleres y entrenamientos de ventas. Y pues mi negocio principal, que es el reclutamiento y desarrollo de personas con corazón emprendedor que quieran explorar la industria aseguradora como una posibilidad de poder, pues tal cual, emprender sin tener que arriesgar un capital y con el respaldo de una compañía muy sólida. Entonces, bueno, pues me pueden visitar en mi Instagram como @Elisa con Z, Sierraval, @ElisaSierraval, o en @BesideSetuvisión, que es el de la promotoría. Uh-huh. Muy bien, pues Eli es la que sube cuando se mete ahí a las tinas frías, entonces está muy padre ver ahí cómo se meten todos en el hielo. Contenido de alto valor. Pues muchas gracias. Les recuerdo que se suscriban, por favor, y si te gustó este video, dale like. Y si no, dale 2 veces al dislike, por favor. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. El jinete con cabeza, y si sigues y persistes a la cima llegarás.